Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por su tiempo. Gracias a todos los que nos están acompañando en sala y gracias a los que nos están acompañando en Facebook. Como quiera, esta plática va a quedar grabada por si alguien tiene alguna duda, por si algo que escuchó no escuchó bien. Va a estar grabada en YouTube y la vamos a publicar en nuestra página de Facebook para que, por si quieren, accesar a ella. Como muchos de ustedes ya saben, este tipo de tallercito se llama ¿Acaso la Iglesia Católica condena la nueva era? Vamos a tener 5 pláticas, esta es la primera de ellas. Para quien no lo conoce, quien está con nosotros y quien va a presidir, obviamente, este taller es el padre Octavio Valderas, que voy a leer lo que pusimos en nuestra publicidad solamente por si alguien no lo leyó bien o tiene alguna duda, al final puede preguntarle al padre. El padre, pues, es, como ya estoy diciendo, sacerdote salesiano, orgullosamente salesiano, para todos nosotros. Tiene las licenciaturas en Psicología, Filosofía y Desarrollo Humano, maestría y doctorado en Teología Espiritual, es además profesor normalista. Ha sido catedrático en diferentes universidades de la Ciudad de México, Guadalajara, Roma. Ha publicado algunos libros, entre los que se encuentran Libertad Interior, Dimensión Psicológica de la Formación de Docentes y El lado humano de las bienaventuranzas, que al final de las pláticas le vamos a estar preguntando al padre dónde pueden encontrar sus libros, por si alguien tiene dudas. Y bueno, actualmente alterna sus actividades universitarias con la consulta psicológica y cursos en el área psicológica y fisiológica. Perdón, y filosófica. Pues bienvenido, padre, disculpe. No, muchísimas gracias, muy amable. Espero que se oiga bien, me parece que sí, ¿verdad? Y cualquier falla, bueno, pues ya la escucharé o por el teléfono. Bueno, pues me da mucho gusto compartir ahora y bueno, hemos puesto el título de, pues, de esta serie de conferencias, taller o como quieran llamarle, ¿verdad? ¿Acaso la Iglesia condena la nueva era? Era difícil encontrar un título que expresara lo que realmente se quiere, ¿no? Y lo digo de inmediato. Ya antes había hecho una conferencia, digamos de alguna manera, movido por una de las bienaventuranzas, cuando era el comentario, ¿no? De los puros de corazón. Pero digamos que también no me parece justo que haya mucha gente que sea engañada, ¿verdad? Diciéndole cosas de las prácticas que tiene que no son verdaderas. Y ahora lo vamos a ver y a constatar. Voy a repetir lo que decía la vez pasada porque va a ser igual, sí, así. Yo no les voy a expresar mi opinión o mi punto de vista, quién sabe tomado de dónde, sino que les voy a remitir a datos que ustedes pueden verificar. No los voy a tratar como niños, no son niños, son gente adulta y los voy a tratar como gente inteligente, o sea, como gente que entiende, ¿verdad? Porque no me parece justo que haya tantas opiniones de gente que de alguna manera tiene como una cierta autoridad moral, ya sea laico o sea sacerdote, ¿no? Y que esté diciendo cosas que nosotros podemos verificar que no son ciertas, ¿verdad? Y entonces lo voy a ir presentando así. Con mucha pena, porque no quería hacerlo, tendré que mencionar a un conferencista, porque esa conferencia está difundida, es pública, y es una de las conferencias que más problematizan a la gente que no tiene problemas y lo hace con datos equivocados, ¿sí? Me da mucha pena. Yo le pido al conferencista, ¿verdad? Que revise lo que voy a comentar aquí, que lo haga con mucha honestidad, que es el señor Pepe González o José González, que tiene una conferencia sobre la nueva era que dura aproximadamente hora y media y que ustedes pueden encontrar en YouTube de una manera muy sencilla. Hay otros que también podremos tomar en cuenta, pero voy a referirme un poco a esta conferencia porque refleja, me parece a mí,
bastante claramente el conjunto de datos, que algunos de ellos no son ciertos y son centrales, y no son ciertos, interpretaciones bíblicas, injerencias de datos de quién sabe quién, ¿verdad? Y los vamos a ir viendo entonces, ¿verdad? No es sencillo, es como una maraña que hay que ir desenmarañando. Por esta razón es que serán varios sábados. El día de hoy vamos a tocar un punto nada más, sabiendo que quedan pendientes otros. Por eso entonces quisiera presentarles esquemáticamente más o menos los temas y por eso te pido, Gisela, si se puede presentar el Bueno, PowerPoint, ¿no? Sí. antes de que empecemos, padre, discúlpeme que lo interrumpa tantito. Nada más a la gente que nos está viendo, ya sea presente o por Facebook, nada más pues abrir un poquito esa puerta, porque yo fui la primera en decirle al padre eso de abrir puertas y de que todo esto estaba bien mal y todo. Entonces, el padre a mí me ayudó mucho. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos la pueden mandar por el chat. Nos podemos esperar al final que el padre termine, nos pueden enviar preguntas por Facebook, o sea, no tengan, se puede decir miedo ni pena, porque en verdad que el padre nos ayuda bastante, porque si algo no tenemos claro, la verdad es mucho mejor ahorita, se puede decir con alguien que lo sabe, que nos ayude a desenmarañar esto, porque la verdad es que a veces es muy difícil para nosotros, los que tenemos poca instrucción, pues entender como el mundo completo. Entonces nada más quería así como que abrir esa puerta de que todo el mundo pueda preguntar lo que quieran preguntar al padre, la verdad es que es muy hermoso. No, claro, será muy útil. Entonces, en efecto, por el chat, que al cabo aquí Gisela va viendo las preguntas y me podrá interrumpir, decir, a ver, hay esto que tiene que ver con esta cuestión. Y con mucho gusto lo tratamos, ¿verdad? A ver. Me parece que es Bien. el Muy bien. Tenemos esta primera diapositiva. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y entonces, la temática, les comentaba hace un momentito que pues, es muchas cosas, ¿no? Tratar de decirlas todas y aclararlas todas en una sola conferencia, yo pienso que uno se embotaría de datos. Entonces, aquí tenemos 5, probablemente haya más. Por ejemplo, una cosa que no he puesto aquí es lo referente al padre Jean-Marie Berlind, o Berlinde se escribe, ¿no? Que mucha gente presenta como referencia y los datos que dicen de él no son correctos. Yo tengo aquí el libro, ¿sí? El libro en el que él es interrogado y habla de una manera súper precisa, ¿verdad? Muy bien, ¿sí? No tiene nada que ver con los poderes que dice mucha gente de los que hablan y que vi un video donde decía que el padre Berlinde tuvo que recibir 14 exorcismos para regresar. No es cierto, el proceso de él es muy claro, muy preciso. O sea, hay otras cositas todavía. Pero bueno, para favorecer esto, entonces lo vamos a hacer por partes. Y el día de hoy nos vamos a centrar en esa afirmación que no es verdadera, en la que se dice que la Iglesia condena las prácticas que la nueva era se ha adjudicado de alguna manera y que no son nuevas. La nueva era es nueva, ¿sí? El yoga, Reiki, esos son viejísimos, ¿sí? Entonces, no hay ningún documento que lo haga, ¿sí? No hay ningún documento que condene la nueva era. Y bueno, lo vamos a detallar, pero digo, esta es una primera cosa. Una segunda cosa, el modo como se usa la Biblia en general y sobre todo el libro del Apocalipsis, ¿sí? De alguna manera hoy surgirá, va a aparecer de alguna forma, pero esto amerita, digamos, más tiempo para aclarar estas cosas, ¿verdad? La siguiente, que ya hoy de alguna manera lo vamos a mencionar, pero nos vamos a referir más concretamente a prácticas. Aquí he puesto, bueno, yoga, homeopatía, pero son muchas más que están mencionadas. Hay una lista por ahí que no es para condenar. Vamos a ver para qué lo presenta el documento Jesucristo, portador del agua de la vida. Las posiciones del yoga, ¿sí? Aún hoy, ya vamos a anticipar algunas de estas cositas
Pues porque vamos a ver cuáles son los documentos oficiales de la Iglesia y no los que no lo son, ¿verdad? Que vemos que aquí también se tiene una serie de confusiones. Y finalmente, la inmunidad del cristiano. Hagan de cuenta que después de estas conferencias, datos así, parece que nosotros vivimos en un mundo que no entendemos, ¿verdad? Se abren puertas, como si no sabemos qué puertas se abrieron, quién se metió, o sea, en un mundo de veras ansioso, como si no hubiésemos sido bautizados, ¿sí? Como si Jesús, la resurrección de Jesús no tuviese fuerza en nosotros, ¿sí? Como si estuviésemos a la deriva. Se nos olvida que Jesús, cuando sube al cielo, dice, los que crean y serán bautizados tendrán las siguientes señales. Tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño, ¿no? Tomarán venenos y no les hará daño. Esta inmunidad ante todas esas cosas también queda completamente a oscuras, ¿sí? Entonces, nos vamos a centrar ahora en este primer tema, ¿sí? Que es la Iglesia Católica no condena la nueva era. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, ¿verdad? Entonces, no hay ningún documento oficial, ¿sí? Que lo condene. La gente se refiere a un documento que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida, diciendo que es de el Papa Juan Pablo II, ¿sí? Y diciendo que este documento dice o condena ciertas prácticas y diría que son demoníacas. Todo lo que acabo de decir ahorita, que lo escucho de la gente, es falso. Qué pena que haya personas con autoridad, como ya lo comenté en esta conferencia, y bueno, diré esta conferencia a la que ya señalé, ¿verdad? Del señor Pepe González, y a Pepe como hermano, y le digo, confronta, ¿sí? Tienes una responsabilidad, ¿sí? No hay que decir cosas que no son ciertas, y las voy a presentar ahora, ¿sí? Entonces, bueno, todavía más, cuando he hablado de estas cosas, hay personas muy buenas, de veras, muy buenas, pero engañadas, y se presentan con un mazo de hojas, ¿verdad? Que es la copia de este documento al que me estoy refiriendo, Jesucristo, portador del agua de la vida, y me dicen, oiga, padre, ¿conoce usted este documento? Sí, como diciendo lo que está usted diciendo, ¿sí? Este documento del Papa. Digo, ¿dónde dice que es del Papa? ¿Sí? ¿Y dónde está la condena? ¿Sí? Bueno, pues ustedes pueden acceder a él. Posiblemente muchos de ustedes lo tengan en internet o lo tengan, yo ahorita lo he dejado un poquito aquí de lado, en una publicación que hizo la editorial de la Diócesis de Guadalajara, ¿sí? Que es esta, ¿no? En que en la pasta pone Jesucristo, portador del agua de la vida, etcétera, y luego pone abajo Ciudad del Vaticano 2013. Bueno, vamos a ver que los datos no se sacan de la pasta. Los datos de un libro se sacan de la página al reverso de donde está el título y todo el asunto, ¿sí? Y aquí está Ediciones Católicas de Guadalajara S.A., Isla Flores, etcétera, así Tlaquepaque, ¿sí? Entonces, es de las Ediciones Católicas, es el editor. Bueno, pero es un documento que vamos a ver su origen, ¿verdad? Quisiera iniciar leyendo el prefacio, es decir, donde empieza el documento, los primeros renglones, ¿sí? Es la introducción del prefacio, se puede ver aquí en este librito, se puede ver en los papeles impresos, se puede ver en el sitio del Vaticano, ahí donde están los documentos, ¿verdad? Y este documento empieza de la siguiente manera, estos son los primeros renglones, ¿sí? Dice, este estudio, es decir, Jesucristo portador del agua de la vida, este estudio se ocupa del complejo fenómeno de la nueva era, New Age, que influye en numerosos aspectos en la cultura contemporánea, es una cultura así. El estudio, o sea, este estudio, es un informe provisional. Es decir, el documento lo dice él mismo. Es un informe provisional. Es fruto de la reflexión común del grupo de trabajo sobre nuevos movimientos religiosos.
compuesto por miembros de diferentes dicasterios de la Santa Sede, los consejos pontificios y la cultura por el diálogo interreligioso, ¿no? Que son los redactores principales, no son los únicos, ¿no? Ni siquiera los primeros, ¿no? Bueno, es impresionante, yo se los digo de veras con mucha sinceridad, es impresionante que gente preparada, teniendo el texto claro, se los estoy presentando aquí, cosa que no hice la vez pasada, lo dije todo así, ¿sí? Que es un informe provisional hecho por el grupo de trabajo, ¿sí? ¿Dónde está que es del Papa? ¿Sí? Entonces, lo tenemos en el documento mismo. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Cuando se presentó el documento, ¿sí? Lo hizo el cardenal Paul Poupart, ¿sí? Junto con el cardenal Fitzgerald, ¿sí? Eran los responsables de ambos consejos, ¿sí? Del Consejo Pontificio para la Cultura, etc. Y cuando el cardenal Poupart presenta el documento, dice: hoy, juntamente con Monseñor Fitzgerald, tengo el honor de presentar un documento relativo a este fenómeno, elaborado por don Peter Fleetwood, entonces oficial del Consejo Pontificio para la Cultura, y por la doctora Teresa Osorio González, del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Por tanto, fruto de una auténtica y larga colaboración dicasterial, ¿sí? Esas dos personas lo hicieron. No leo más para no perder mucho tiempo, pero finalmente, ¿por qué eligieron esas dos personas? Pues porque habían escrito sobre cuestión interreligiosa. El cardenal Poupart fue presidente del Consejo Pontificio de la Cultura desde el 19 de abril de 1988 hasta el 3 de septiembre de 2007. Si el documento se publicó en 1993, pues claro que está entonces en esa etapa. Yo no sé si hay alguna duda de que este documento no es del Papa San Juan Pablo II. Segundo, que es una reflexión. No es un documento definitorio, o sea, que va a decir que está bien y que está mal. Mal haría, porque no tiene autoridad para hacerlo, puesto que no es una autoridad eclesiástica. Son dos personas que están haciendo una reflexión provisional, ¿sí? Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Hay otros documentos que sí son oficiales, ¿sí? Hay un documento de 1989 que lo elaboró la Congregación para la Doctrina de la Fe y se llama Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Ese asterisco que tienen ahí se refiere a la sigla que está ahí hasta abajo, AAS82, perdón. Sí. Bueno, perdón. Entonces, es del 89 y esta está firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto XVI. Decía de las siglas que están hasta abajo, AAS82, es Acta Apostolicae Sedis. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, diapositiva? Porque, bueno, quería ponerlo, no, regresamos, por favor, a la anterior. ¿No? Lo puse y se ve que luego lo quité. Son las siglas Acta Apostolicae Sedis, que es, creo que después lo vamos a ver, es el boletín oficial de la Santa Sede. No aparece de esta manera el otro documento. Y entonces ahí aparece, o sea, primero se publica el 15 de octubre de 1989 y luego aparece en el boletín oficial, ¿verdad? En 1990, en las páginas 362 a la 379, firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y Alberto Bobone, arzobispo titular de Numidia, y es el secretario, ¿sí? Esto no aparece en el documento Jesucristo, portador del agua de la vida. No está firmado. Esto no sucede
con documentos oficiales. O sea, todos los documentos oficiales están firmados. Vean ustedes exhortaciones apostólicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la manera como se redacta un documento oficial y uno que no es oficial, es la numeración de los pensamientos, de modo tal que si yo quiero citar, por ejemplo, Amoris Laetitia del Papa Francisco, yo digo Amoris Laetitia número tal, y en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma se localiza porque están numerados los párrafos. Este no es así, no lo tiene así. Tampoco tiene firma, ni fecha tampoco, ¿verdad? Aparece en una editorial que junta todos los documentos vaticanos, que es, se llama Inquiridium Vaticanum, ¿sí? De la Deoniana. ¿Sí? Entonces aparece por ahí. Estoy dando una serie de datos que nos permiten saber o distinguir cuando un documento es oficial y cuando no. Doy todavía otro dato y luego pues también quisiera mandar un mensaje a mis hermanos sacerdotes que desconocen esto, deberían conocerlo, ¿verdad? Para eso estudiamos la teología. Entonces, los documentos oficiales tienen esa numeración, tienen firma, ¿sí? cosa, cosa que no tiene este documento. Bueno, esto que señalo ahora deberíamos saberlo. Con todo respeto, pero también con todo conocimiento de mis hermanos sacerdotes. Si ustedes están afirmando, o los que afirmen, que la Iglesia condena y que estas son cuestiones satánicas y cosas por el estilo, les pido por favor que regresen a estudiar, ¿sí? Y que lean los documentos con atención, distingan unos de otros, ¿verdad? Porque en mi experiencia he encontrado de veras mucha gente, pocos sacerdotes, pero algunos, pues, y para los que todavía creen que es del Papa y que, etcétera, pues yo les sugiero que vuelvan a tomar sus estudios y puedan hacer esta distinción, ¿verdad? Entonces, no hay esta condena. Bueno, pero vamos a ver lo que dice este documento. Bueno, perdón, sí, iba a decir otra cosita. Los dicasterios del Vaticano, de la Iglesia, son muchos y digamos que son jerarquizados, vamos a decir así, ¿sí? Los documentos de más autoridad son emitidos por congregaciones, la Congregación para la Doctrina de la Fe. Luego siguen tribunales, y luego siguen consejos, el Consejo para la Educación y Cultura, etcétera, etcétera, ¿sí? El documento que los conferencistas, la conferencia, dicen, aquí tengo este documento del Papa Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Cuando es un documento de consejos que no son de la fe, sino son para la cultura, ¿verdad? Y para el diálogo interreligioso, ignoran que hay otros documentos de mucha mayor autoridad, como el que estoy presentando aquí, ¿sí? Es la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno, entonces, ¿qué dice este documento? Por favor, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Bueno, perdón, todavía otro documento, porque luego vamos a ver, que se llama Nostra Aetate, ¿sí? Nuestra época sería en español, ¿sí? Es una declaración del Concilio Vaticano II, ¿sí? Abajo tenemos nosotros la fecha, ¿sí? Roma en San Pedro, 28 de octubre de 1965. No olvidemos que 2 meses después termina el Concilio Vaticano II, termina en diciembre de 1965. Y este documento está firmado por el Papa Pablo VI. Dice, yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por que, digamos, es el de máxima autoridad y es la base y es citado por el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿sí?
Fíjense lo que dice, ¿sí? Este documento, entre otras cosas. Dice, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. ¿De qué habla? Del Islam, de los judíos, de los budistas, ¿sí? Entonces dice, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que profesa y enseña, no pocas veces reflejan destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, en que los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa, etc. Por consiguiente, exhorta a sus hijos, la Iglesia, a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores sociales, culturales que en ellos existen. Díganme ustedes, ¿cuándo han dialogado ustedes con un budista o con alguien que practica el yoga o el reiki, todo lo que nació por ahí, ¿sí? Estamos yendo en contra de lo que dice la iglesia oficial, ¿sí? De veras. ¿Sí? Los documentos que realmente son válidos, ¿sí? Como si ellos fueran todos demoníacos, ¿verdad? Y otras cositas que vamos a ir viendo que se dicen en las conferencias y bueno, ya había mencionado esto hace un momento. Pasamos por favor a la siguiente. La carta que señalaba de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por el cardenal Ratzinger, en el número 2, dice, el contacto siempre más frecuente con otras religiones y con sus diferentes estilos y métodos de oración han llevado a que muchos fieles en los últimos decenios se interroguen sobre el valor que pueden tener para los cristianos formas de meditación no cristianas. La pregunta se refiere sobre todo a los métodos orientales. Actualmente, algunos recurren a tales métodos por motivos terapéuticos. La inquietud espiritual de una vida sometida al ritmo sofocante de la sociedad tecnológicamente avanzada impulsa también a un cierto número de cristianos a buscar en ellos el camino de la calma interior y del equilibrio psíquico. Este aspecto psicológico no será considerado en la presente carta, que más bien desea mostrar las implicaciones teológicas y espirituales de la cuestión. Entonces, el magisterio oficial no, dice, ese no es mi interés ni es mi campo, ¿sí? ¿Sí? No sé si ustedes ven por ahí alguna condena, yo no veo ninguna. ¿Sí? Simplemente dice, hay gente que busca, pues, digamos, tranquilizarse, ¿verdad? ¿Sí? Por estos métodos orientales, ¿sí? Posiblemente lo logra, le ayuda psicológicamente, pero no es considerado en esta carta. Entonces, pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva. El número 4 dice, para responder a esta pregunta es necesario ante todo considerar, aunque sea a grandes rasgos, en qué consiste la naturaleza íntima de la oración cristiana, para ver luego si y cómo puede ser enriquecida con métodos de meditación nacidos en el contexto de religiones y culturas diversas. ¿Cuál fue la pregunta? Que estaría en el número 3, si son compatibles, si no son compatibles, etcétera, ¿no? Entonces dice, para responder a esta pregunta hay otro tema que es el que importa, ¿sí? Que es el saber en qué consiste la oración cristiana, ¿no? Cosa que yo no veo en las conferencias. Dicen, esto está mal, esto está mal, esto está mal, y ya nos protegemos de todo aquello. Y con que nos quedamos, ¿sí? ¿Dónde quedó la parte más importante? Dice, para iniciar esta consideración se debe formular en primer lugar una premisa imprescindible. La oración cristiana está siempre determinada por la estructura de la fe cristiana, en la que resplandece la verdad misma de Dios y de la criatura. En el número 12 dice, con la actual difusión de métodos orientales de meditación en el mundo cristiano y en las comunidades eclesiales, nos encontramos ante un poderoso intento no exento de riesgos y errores de mezclar la meditación cristiana con la no cristiana. Es decir, existe el riesgo, pero vamos a ver que existe el riesgo para gente no preparada. Pasamos por favor a la siguiente porque mejor prefiero
terminar los pedacitos importantes de este documento. Estamos todavía en el mismo documento, sí, que es sobre cartas sobre algunos aspectos de la meditación cristiana, y habla de los métodos psicofísicos corpóreos, ¿sí? Dice el número 26, la experiencia humana demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener influencia sobre el recogimiento y la disposición del espíritu, por lo cual algunos escritores espirituales de Oriente y del Occidente cristiano le han prestado atención. Sus reflexiones han presentado puntos en común con los métodos orientales no cristianos de meditación. Evitan aquellas exageraciones o visiones unilaterales que en cambio con frecuencia se proponen hoy día a personas insuficientemente preparadas. Los autores espirituales han adoptado aquellos elementos que facilitan el recogimiento en la oración, reconociendo al mismo tiempo su valor relativo. Son útiles si se conforman y se orientan a la finalidad de la oración cristiana. En algunos lugares los cristianos están adquiriendo hoy mayor conciencia de cómo puede favorecer la oración, a la oración una determinada actitud del cuerpo. Díganme si ustedes, si la iglesia dice que determinadas posiciones nos quitan la fe y hacen que estemos adorando otras divinidades, ¿sí? Esto en ningún momento lo dice la iglesia. De alguna manera estoy presentando estos datos y ustedes pueden ir a leer todo el documento si gustan, ya está ahí presentado, está grabándose esto, ¿sí? Tienen todo el tiempo del mundo para ir a verlo, ¿sí? Y aquí es donde digo, me parecen también que son indignantes muchas cosas. Hay personas que llegan y me dicen, ¿conoce el documento? Bueno, ya le digo, si no saben cómo. Luego me dice, es que mire, es que cuando usted pone una posición, que yo no lo hago, pues, pero si uno pone una posición, entonces uno está adorando a quién sabe quién y no sé cuándo. Digo, a ver, ¿y eso dónde está? ¿Quién dijo eso? Sí. Y cuando se habla de las posiciones corporales, esto es lo que dice la iglesia, lo que les acabo de leer, ¿sí? Que es un documento oficial, ¿sí? Tampoco está dicho que uno adora a no sé quién en el documento Jesucristo, portador del agua de la vida. En ningún momento lo dice. Y es algo que también voy a señalar en un momentito más, que no es correcto de parte de los conferencistas, de las personas que dan conferencias diciendo todas estas cosas. No sé de dónde la sacan, de veras. Yo les invito a que revisen lo que realmente dice el magisterio. Pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, ¿sí? A ver, no obedeció por ahí la computadora. Bueno, ok. Bueno, a ver, entonces, este documento que les acabo de leer, ¿verdad? Que es sobre meditación cristiana, termina al final de esta manera. El sumo pontífice Juan Pablo II, durante una audiencia concedida al infrascrito cardenal prefecto, al cardenal Ratzinger, ha aprobado esta carta decidida en reunión plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ha ordenado su publicación. Esto no lo dice este documento en absoluto. Esta es una reflexión provisional elaborada por un grupo de personas, especialmente 2 personas, ¿sí? Y es un documento que, dijo el cardenal Poupart, es un borrador, y si sale otro mejor, este documento ha cumplido con su cometido, ¿sí? Bueno, pasamos por favor a la siguiente. Ahora, hablando de esta conferencia, ¿verdad? Sobre la nueva era. Y pues lo siento mucho, ¿verdad? Por el señor González y por la gente que está ahí en la conferencia, que son como 100 o 200 personas, y que lo escuchan y repiten algo que no es cierto. Dice, en el minuto 23, pongo los minutos porque ustedes pueden ir a ver la conferencia y ustedes ven ahí los minutos, ¿verdad? ¿Cómo pasando? Dice, tengo en mis manos 2 documentos. Este documento que ven aquí, lo muestra, se titula Jesucristo, portador del agua de la vida, editado por Juan Pablo II, nuestro querido Papa San Juan Pablo, en el año 2003. Falso. Lo digo con toda verdad
y quien quiera comprobarlo lo puede hacer, ¿sí? No es de San Juan Pablo II. Dice, tengo dos documentos, menciona este, y luego dice, y aquí tengo dos documentos, uno del Consejo Pontificio de la Cultura del Vaticano y segundo, Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. A estos dos dicasterios, no, no son documentos. Lo hago notar porque si uno va a dar una conferencia sobre algo tan serio, no puede estar con los documentos no sabiendo si es uno, si son dos. No, no, no son dos ni tres. Son dos consejos que presentan un solo documento, ¿no? Que es Jesucristo, portador del agua de la vida. Lo digo con toda firmeza, con mucha indignación por tanta gente que es engañada por esto, ¿sí? Bueno, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Luego continúa diciendo, y quiero que escuchen esto ustedes antes de empezar a desglosar el reino de la antitrinidad satánica. Luego les digo qué es eso, ¿verdad? Y dice este bello escrito que nos orienta sobre los peligros de la anticultura. Se titula Nuestro futuro. ¿De dónde sale este documento? No lo sé. Lo busqué por todos lados, no aparece en ningún lado. No sé por qué se pone un documento que no es el que se va a presentar, ¿sí? Y que de alguna manera contamina el contenido del documento. O sea, lo que va a seguir no está en este documento, está en ese escrito que no sabemos de dónde sale, ¿sí? Dice este artículo, continuo, la nueva era que ahora está amaneciendo pretende poblar la tierra de seres andróginos que están al mando de las leyes cósmicas y naturales. En este escenario, el cristianismo tiene que ser eliminado. Luego dice, ¿escucharon? El cristianismo tiene que ser, ¿qué? Y la gente responde, eliminado. Esto es lo que pretende, ¿quién? Y luego, el dragón de color rojo, primera bestia y segunda bestia, llamadas apocalípticamente antitrinidad satánica. El dragón, nos queda claro quién es. La primera bestia, el nuevo orden mundial, y la segunda bestia, el anticristo. A ver, esta manera de usar la Biblia y el Apocalipsis, ¿de dónde sale? Aclaro, esto no está en ningún documento del magisterio y ni siquiera en este documento Jesucristo portador del agua de la vida. No está ahí. La pregunta es, ¿y esto por qué entra por acá? Segundo, la antitrinidad satánica se encuentra en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis y se refiere al Imperio Romano. Hay muchísimos estudios al respecto, ¿sí? El hecho de decir la antitrinidad satánica es el nuevo orden mundial, ese salto, ¿sí? Repito, no está ni siquiera en el documento que se presenta equivocadamente como de San Juan Pablo II. Hay más cosas que vamos a ver en la siguiente conferencia, como ven, hablábamos de cómo se usa la escritura, ¿sí? Porque antes de esto hay unos minutos de conferencia en el que se hace una serie de citas bíblicas apocalípticas, ¿verdad? Que bueno, vamos a tratar de ver en su momento. Pero aquí, por ejemplo, al inicio, ¿sí? Hay una serie de confusiones que yo no sé si las personas que escuchan lo entienden, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Bueno, a ver, aquí estamos en otra diapositiva por acá. Padre. ¿Sí? Margarita Santiago nos dice, padre. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Sí, claro. Si es posible, creo que hay por ahí algún problemita. Ok. Cuando ya lleva una hora de conferencia, dice, a ver, ¿verdad? La publicidad relacionada con la nueva era cubre un amplio espectro de prácticas, tales como la acupuntura, el biofeedback, la quiropráctica, la kinesiología, la homeopatía, la hidrología, el masaje y varios tipos de bodywork.
haya más texto por ahí. Y por último, los programas de 12 pasos y los grupos de autoayuda. Se dice que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando estamos en contacto con nuestra energía interior y con la energía cósmica. Eso dice el documento. Del lado derecho, lo que dice el conferencista, ¿sí? En negrita, al final, abajo, hay un cambio de texto, ¿sí? Es decir, no está en el texto. Ignoro por qué el conferencista cambia el texto, ¿sí? Y lo ignoro completamente. La primera parte, la publicidad relacionada con la nueva era, pues es la misma, ¿verdad? Entonces llega abajo y donde dice, se dice que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos o en nuestros poderes mentales y no en Jesucristo. Todo viene de la energía cósmica y mística de la que habla Apocalipsis 13. Eso no está en el documento. Yo les sugiero, ¿sí?, al conferencista que no modifique las cosas y que no diga que lo que dice Apocalipsis para las personas del siglo I, usted esté diciendo que lo dice para nosotros, siglo XXI o eventualmente siglo XX, ¿sí? No es justo, no es correcto, no es verdad. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva? Poquito después, ¿verdad? A ver, creo que se pasó más sí. Entonces, a la hora con un minuto, o sea, luego, siguiendo de esto, de esta modificación del texto, dice, además, el padre Jaime Mayacal, así entiendo, que no sé quién sea este padre, busqué también por todas, no encontré por ningún lado, ignoro por qué se le da la autoridad que se le da y las cosas que dice. Pero bueno, leo todo el texto, ustedes pueden ir a la conferencia y pueden llegar allá a la hora con un minuto y escuchar esto. Dice, además del padre Jaime Mayacal, en su estudio de especialidad sobre estas energías místicas, todas en general, como están ahí, acupuntura, homeopatía, aromaterapia, etcétera, ¿sí?, que son medios consagrados al mal. Igualmente, busquen en todos los documentos de la iglesia a ver dónde la iglesia dice esto, ¿sí? Tampoco lo dice este documento. Lo dice, según eso, un padre que hizo una especialidad, no sabemos si en estas energías o qué tipo de especialidad, ¿sí?, y que hacen decir que todas estas cosas, acupuntura, homeopatía, ¿sí?, ya me imagino que dirán los homeópatas, sobre todo los sacerdotes que son homeópatas, porque hay sacerdotes que son homeópatas. ¿Qué dirán los párrocos que tienen en su parroquia consultorios de homeopatía? ¿Sí? ¿Qué dirá uno de nuestros obispos eméritos aquí de Saltillo que se alivió del COVID con homeopatía, ¿verdad? Ya, es una cosa impresionante, de veras, se los digo con toda sinceridad, ¿sí? O sea, medios consagrados al mal, ¿sí? Bueno, el uso de estos creo que se refiere a la homeopatía, ¿eh?, por lo que dice un poquito más adelante, ¿sí? Dice, da una sintomatología espiritual que nunca les van a advertir. Y dice en su documento, se supone que sí, homeopatía, el veneno de Satanás. Bueno, dice, medio dramático el asunto, tómenlo o déjenlo. Si quieren, no me crean a mí, crean a Dios en su palabra y crean al magisterio. Claro que yo le creo al magisterio que no dice eso, ¿sí? Es decir, si yo de veras leo con atención el magisterio, le entiendo, pues claro que eso es mentira, literal, ¿sí? Le digo, esto es indignante realmente, ¿sí? Y dice, y si no, investiguen por ustedes mismos. Es lo que estamos haciendo ahora y estamos desconfirmando todas estas cosas. Bueno, continúa diciendo, y dice los síntomas. Escuchen esto, porque hasta aquí voy a terminar con este tema. ¿Cuáles son las consecuencias en la vida espiritual cristiana?
se supone que de tomar homeopatía, me supongo, ¿verdad? Problemas en su vida de oración, falta de concentración y distracciones en la oración, cansancios repentinos en todo su cuerpo, bostezos durante la oración, dolores de cabeza, especialmente cuando se invoca al Sagrado Corazón de Jesús, imaginaciones malas sobre cosas de inmoralidad sexual y distracciones serias en la meditación cristiana, en la palabra de Dios, y enumera una serie de sintomatologías. Bueno, a ver, señor conferencista y reverendo padre Jaime Mayacal, ¿no han leído o no conocen ustedes los libros de ascética y mística de los siglos XVI, XVII, XVIII? Todavía no existía la homeopatía. ¿Qué no conocen ustedes? Que estos síntomas son frecuentes, sobre todo en la etapa media de la vida, y sobre todo en los monasterios donde se reza mucho. ¿Sí? ¿Acaso se cree que estos síntomas los produce la homeopatía y que dejando de tomar homeopatía ya no tenemos estos síntomas, ya no bostezamos, ya no... ¿sí? Yo de veras quisiera que pensáramos un poquito, ¿verdad? Y ni está en el magisterio, ni sabemos quién es este padre Jaime Mayacal, ¿sí? Etcétera. Entonces, no, o sea, bueno, pasamos por favor a la siguiente. Bueno, entonces, aquí he presentado, ¿cómo puedo decir? La no comprensión, o sea, no se entiende que el documento Jesucristo, portador del agua de la vida, como que no se entiende que es un borrador elaborado por algunas personas y que no es del Papa San Juan Pablo II. O sea, no sé por qué no se entienda estando tan clarito, ¿verdad? Es el mismo, el documento empieza diciendo eso, pero bueno, pues yo lo presento, ¿verdad? Aquí. Y la segunda cosa, que entiendan, o sea, porque es una cuestión de comprensión del texto, ¿sí? Que entiendan o crean que el documento condena toda esa lista de cosas, de algunas que ya se dijeron aquí, ¿sí? Bueno, yo les sugiero que lean con atención y se comprende el texto y vean que en ningún momento condena esas cosas. La lista que presenta, la presenta por otro motivo distinto. Si por un lado el problema es de no saber cómo detectar un documento oficial de uno no oficial, primera cosa, no, bueno, pues los sacerdotes deberíamos saberlo. Y por eso, repito, a mis hermanos sacerdotes, con toda mi fraternidad, pero también con toda mi sinceridad, si ustedes están diciendo que la iglesia dice eso, están yendo contra el magisterio, ¿sí? Se está inventando una cosa que no es cierta. Segunda cosa, no se entiende el contenido. Aquí les presento lo que dice este documento, Jesucristo, portador del agua de la vida, cuando en la introducción, o sea, esta es parte de la introducción del documento, no es muy larga, lo pueden encontrar allí, para leerlo por ustedes mismos, donde dice cuál es el sentido de esa lista de cosas, homeopatía, acupuntura, cuál es el sentido, ¿sí? Como les dije al principio, como no es un documento oficial, pues no tenemos los números. Si fuera un documento oficial, yo diría, este documento número tal. Pues no, pues les digo, pues tiene que estar en la introducción, ¿verdad? O está en el capítulo tal, porque no es un documento oficial. Y bueno, pero en la introducción, como sucede con todos los ensayos o los libros pequeños como es se dice lo que va uno a leer, o sea, lo introduce. Les voy a leer literalmente lo que dice este documento en la introducción, refiriéndose sobre todo al capítulo segundo, que es donde aparece esta lista, en el capítulo segundo, ¿sí? Y que nuestro conferencista lo presenta esa lista como si el documento estuviera diciendo que eso es la nueva era, falso, porque eso no es nuevo en absoluto, y como si el documento estuviera diciendo que eso es diabólico.
ni una ni otra, dice. Leo lo que dice este párrafo de la introducción. La presente publicación, que es Jesucristo, portador del agua de la vida, subraya la importancia de comprender la nueva era como corriente cultural, así como la necesidad de que los católicos comprendan la auténtica doctrina y espiritualidad católicas para valorar adecuadamente los temas de la nueva era. Los dos primeros capítulos presentan la nueva era como una tendencia cultural multifacética y proponen un análisis de los fundamentos básicos de las ideas transmitidas en dicho contexto. A ver, este de veras es una invitación a leer y a entender lo que uno lee. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza del segundo capítulo de este documento donde aparece la lista mencionada? ¿Sí? El objetivo de ese capítulo es proponer un análisis de los fundamentos básicos de las ideas de la nueva era, no de las prácticas. Aquí también es una cuestión de comprensión del texto. Las prácticas, acupuntura, yoga, no son la nueva era. Sí, no sé hasta qué punto esto pueda resultar claro. La nueva era son las ideas sobre esas prácticas. Las prácticas no son nuevas. Tanto es así que el documento a un cierto punto dice, la nueva era tiene muy poco de nuevo. Claro, pues nada más tiene de nuevo las ideas, ¿sí? ¿Qué es lo que se propone ese capítulo segundo, donde están no solamente esa lista, también están otras cosas como la física cuántica y otro tipo de cosas, ¿sí? La intención de ese capítulo no es pronunciarse y menos condenar. No tiene autoridad para hacerlo, ni lo hace tampoco, ¿sí? Por eso puse en negrita eso, ¿no? O sea, si cuando yo leo un libro, no leo la introducción y no digo no entiendo de qué se va a tratar. Ya cuando voy leyendo, quién sabe qué entiendo, ¿sí? No es verdad que en el capítulo segundo del documento provisional que se llama Jesucristo, portador del agua de la vida, no es cierto que ahí se esté diciendo que son prácticas condenadas por la Iglesia, menos que son diabólicas, ¿sí? Entonces, vuelvo a leer otra vez, ¿sí? Los dos primeros capítulos presentan la nueva era como una tendencia cultural multifacética y proponen, en los dos capítulos, el primero y el segundo, proponen un análisis de los fundamentos básicos de las ideas, ¿sí? Si nosotros entendimos otra cosa, entendimos mal, no entendimos el texto. Continúa la introducción. A partir del tercer capítulo se ofrecen algunas indicaciones para el estudio de la nueva era. ¿Quién me habla de esas indicaciones? ¿Quién conoce esas indicaciones? Conocen la lista y mal entendida. ¿Sí? Es bueno leer lo que sigue. A partir del tercer capítulo, indicaciones para el estudio de la nueva era, comparándola con el mensaje cristiano. Asimismo, se ofrecen también algunas sugerencias de carácter pastoral. No puse más textos porque ya son muchos, pero el documento lo que dice es, presentamos esto, que es una reflexión provisional, para que disciernan, ¿sí? Discernir quiere decir para distinguir, etcétera, ¿sí? No, en cambio, mucha gente entiende que no hay que discernir, que ya está dicho que es así. O sea, lo contrario exactamente. Entonces, la segunda cosa, y lo digo de veras así con indignación, porque no es justo estar asustando a la gente y estarle atribuyendo quién sabe qué invocaciones a los espíritus, no sé qué, ¿sí? Hablé con muchas personas antes de estas pláticas, ¿sí? Y varias personas que otros lo llevaron con un exorcista para que les quitara quién sabe qué, porque quién sabe cuántos espíritus invocaron. No invocaron nada, ¿sí? Y ellos hicieron sus prácticas con su fe.
Y de esto vamos a seguir hablando un poquito más adelante, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué hay gente que cree esas cosas cuando en realidad lo que están diciendo todos los documentos, incluyendo que no es oficial, es que existen riesgos para gentes no preparadas? Esta palabra la escuchamos en el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Yo les voy a poner una comparación. Las gentes que van a esos espectáculos de los hipnotizadores, hace tiempo Taurus do Brasil y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Ahí va toda la gente, póngale 100 gentes y empieza el hipnotizador a hablar y se hipnotizan 20 o 15, ¿sí? Pues son las personas frágiles. Entonces a esas personas yo les diría, pues no vayan, pero las que no, ¿verdad? Algunas personas no somos hipnotizables. Si una persona tiene un problema que se llama cleptomanía, que toma lo que no es suyo, ¿verdad? Un cleptómano, y está recuperándose, se le dice, tú no tomes nada, ni aunque esté tirado en el piso en la calle. Si vas por la calle y hay una moneda tirada, no la recojas. ¿Por qué? Porque te vas de un filo, ¿sí? Si alguien es superadicto al alcohol, que no se tome ni una copita de vino tinto porque le sigue, ¿sí? Pero no podemos decir que levantar una moneda del piso es malo, nada más porque algunos tienen mucha fragilidad ya, o tomarse una copa de vino tinto es malo para todos, ¿sí? El pensamiento de la iglesia es que estas prácticas, como muchas otras, ¿sí?, son riesgosas para gente no preparada. Pero la gente no preparada no puede ser criterio universal. También las imágenes son riesgosas para la gente idolátrica y la gente que va y dice también. Entonces, ¿habría que quitar las imágenes entonces? Pues claro que no, ¿verdad? Bueno, el pensamiento me parece que es muy claro, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar todavía. Yo aquí veo el tiempo bueno, hay más o menos, no, ya tenemos casi una hora por ahí, ¿sí? El capítulo, el subcapítulo 6.2 del documento, ¿sí? Dice lo siguiente, estamos ya, digamos, en la parte final del documento, Jesucristo, portador del agua de la vida, ¿sí? Dice el documento, pues, que se invoca, ¿verdad? Dice, en primer lugar, conviene recordar una vez más que dentro del vasto movimiento de la nueva era, no todas las personas ni todas las cosas están vinculadas de la misma manera a las teorías del movimiento. Igualmente, la etiqueta misma de nueva era con frecuencia se aplica mal o se extiende a fenómenos que pueden ser clasificados de otra manera. Incluso se ha abusado del término nueva era para demonizar a ciertas personas y prácticas. Es esencial examinar si los fenómenos vinculados a este movimiento, aunque sea de manera tangencial, reflejan una visión cristiana de Dios, la persona humana y el mundo, o están en conflicto con ella. La mera utilización del término nueva era de por sí no significa nada. Lo que cuenta es la relación de la persona, el grupo, la práctica o el producto con los principios del cristianismo. Lo que cuenta es la relación. Puede haber una relación, ¿sí? No es así que todo, ¿sí? Pongo entre paréntesis, ¿sí? El documento vuelve a hacer énfasis en que no todo, o sea, más adelante de este texto, en que no todo lo mencionado o publicitado por la nueva era está vinculado con la nueva era, ¿sí? Que la etiqueta nueva era con frecuencia está mal aplicada, etcétera, etcétera, ¿sí? Pasamos por favor a la siguiente, no sé si esta ya es la última. Sí, ¿verdad? Me parece. Sí, padre, ya es la última. Ok. Entonces, si quieres, se puede quitar ya el PowerPoint. Y bueno, traté de dar datos, bueno, di datos que son constatables por quien guste, ¿sí? Ay, se fue. Para muchas, sí. Se nos Yo cortó. sé que para muchas personas va a ser dificilísimo el, el aceptar, el ir a ver las cosas, ¿sí? He conocido personas que me llevan el documento, conozco y les digo, ¿dónde está que es del Papa? Y, etcétera, y se dan cuenta de que no, y no regresan, ¿sí? O sea, no siempre se
se es capaz de ir a ver las cosas como son, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta o no, Gisela, por allí. Sí, ¿cuáles serían? Tenemos unos comentarios de Margarita Santiago. Primero dice, padre, creo que algunas de las cosas que nos está pasando en todos los sentidos, desde lo religioso, político, pseudofísico, etcétera, y desgraciadamente, si uno no se cuestiona lo que oye, no nos preparamos e investigamos, las personas caen muy fácilmente en estos errores. Dice, en la antigüedad se condenó muchas veces a astrónomos, ejemplo Copérnico, con sus intelectuales, ejemplo, por su teoría helicéntrica, como fueron condenados al punto de querer ser arrojados a la hoguera. De alguna manera seguimos viviendo, quien se lo crea, esas inquisiciones. Así es. ¿No hubo nadie que se escandalizara? Al parecer no, padre. Bueno, pues por más intentos que hice, bueno, no sé qué era. Ok, bueno, pues yo por ahora termino. Les comentaba que las personas que hablan sobre esto, y bueno, me he referido a una conferencia en particular, mezclan muchísimas cosas y no he querido aclararlas todas de golpe. Ya presentamos cuáles serán estos bloques. Y el día de hoy, simplemente decir, bueno, quien les diga que la iglesia condena, pues no, fíjense que no. ¿Sí? Pregúntenles dónde está la condena de la iglesia. Y entonces, si les dicen que es este documento, hay dos cosas importantes. No condena, no tiene autoridad para hacerlo. Jesucristo, portador del agua de la vida. Y además no es un documento oficial, ni una ni otra. ¿Sí? Esa es la primera cosa. La segunda, yo me he encontrado con mucha gente que me dice, es que hay un documento. Digo, ¿y puedes decirme cuál documento? Es que sí hay uno, es que sí. Le digo, ¿cuál? Le digo, y si yo insisto, digo, a ver, búscale. O sea, si tú me dices que hay un documento en el que la iglesia dice que está prohibido y lo que sea, búscalo. En primer lugar, se tardan mucho. ¿Mm? Y cuando luego de repente, porque la mayoría no lo hace, simplemente dicen hay un documento y ni saben cuál ni nada. Así, bueno, bueno. Entonces, finalmente cuando llegan, es una de dos. O es un documento que de veras lo emite el grupo, quién sabe qué, que no, o sea, que quién sabe qué grupo, cualquiera porque lo hace, o este documento que les acabo de señalar ahorita. Se tardan muchísimo, pero muchísimo. Y bueno, desgraciadamente hay gente que está preparada, que tendría tiempo para leer. Yo tengo, bueno, tengo los dos. Tengo el folleto, ¿verdad? Incluso el conferencista lo vende allí, ¿verdad? Y se me hace una paradoja realmente el hecho de que diga lo vende y llevan escrito que no es cierto y, y luego se sigue repitiendo. Es impresionante. Nosotros más adelante vamos a ver cuáles son las explicaciones psicológicas de esto. Y bueno, no me encontré ahorita ninguna protesta, pero la gente que ante el cuestionamiento y ante los datos reales se escabulle y se va, adelanto una cosita, es porque eso les es tan desequilibrante, o sea, han sostenido completamente su creencia sobre eso, que se prefiere el equilibrio a la verdad. ¿Sí? Y hay una cosa también que no he dicho. Este conferencista, después de haber dicho cosas no ciertas, comprobables, no ciertas, a un cierto punto dice, pero ¿por qué no aceptan la verdad? Sí, los que... Sí. Yo le respondería, pues porque lo que dices no es verdad. ¿Cómo voy a aceptar yo algo como verdad si yo estoy viendo que no es cierto lo que me estás diciendo? ¿Sí? Pero es curiosísimo, ¿no? Interesantísimo, sí, la indignación de cómo es que hay tanta gente que no acepta eso que él dice y que llama la verdad, cuando tomando en cuenta documentos del tiempo presente que están a nuestro alcance bien claritos, se leen tan mal. Ahora imagínense cuando se leen textos bíblicos, ¿verdad? Si con estas, ¿sí? Y es una de las cosas que vamos nosotros también a, pues a tener en cuenta las siguientes veces, ¿verdad?
Sí, padre. Bueno, pues si no hay más reacciones, yo aquí concluyo. Yo pensé que teníamos media hora, pero no, ya tenemos un poquito más de una hora. Ujú. Con Tenemos, mucho gusto, además. tenemos María Vigil, manda aplausos. Aide Rodríguez dice, gracias, Padre Octavio. Mayra Martínez le manda corazoncitos. Alici dice, gracias, Padre Octavio, Dios lo bendiga. Alma Aceves dice, doy gracias al grupo de Alcohólicos Anónimos por los 50 años que cumplirá mi papá en noviembre de no tomar. Margarita Santiago dice, le agradecemos mucho este tiempo que se toma para realmente darnos una explicación verídica, lo extrañamos en Guadalajara. Nancy nos dice, padre, con este tema me queda claro que la iglesia no está en contra, pero a favor. Es pregunta. La Iglesia está a favor de la auténtica oración cristiana. Esta es una de las cositas que lo dijimos quizá muy rápidamente, pero si ustedes ven el documento de la carta sobre la meditación cristiana, ¿sí? Lo dice muy clarito. Ese sí es un documento oficial, ese sí está muy bien redactado, tiene todas las condiciones, tiene la numeración y todo. Entonces, la inquietud no son estas prácticas, ¿sí? O meditación trascendental, o yoga, o lo que sea. Dice, lo que interesa es que no confundamos el hecho de que esas prácticas que ordinariamente nos relajan y nos hacen sentir bien, creamos que ya estamos rezando, ¿sí? Esa es la preocupación. Dice, no, esas prácticas son muy útiles como preparación para la oración cristiana. Nunca dice que son demoníacas, nunca dice que están prohibidas, ¿sí? Nunca dice muchas cosas que vamos a ir teniendo en cuenta un poquito más adelante, ¿sí? Pero aquí la cuestión, ¿y qué es lo que sí? Entonces, lo que sí es, y que está recomendado, hablemos más sobre la fe cristiana, sobre la oración cristiana en sí misma, y luego, como ya lo leí un poco en el texto, digamos el que sí es oficial, y luego veamos qué cosas, qué prácticas favorecen como preparación, ¿sí? Pero en ningún momento dice todas esas cosas que mucha gente dice por ahí, ¿verdad? Y claro que no me di mucho tiempo para decir que habrá gente que no quiere escuchar o que no quiere ir a comprobar. Seguirá mandando los videos y esas cositas. Ya lo sabemos que va a ser así. Si alguien no quiere verlo, pues no lo verá. Pero lo importante es que si una persona que ya lee, va, comprueba, ¿verdad? No porque yo lo dije, va y lo puede comprobar, y le llegan esos videos, pues ya sabrá que no le perjudicará. ¿Mm? Lo que a mí me parece indignante es que gente que está beneficiándose, ¿no? Por ciertas prácticas que no le quitan su fe, la tiene bien cimentada, ¿no? Le lleguen unas cositas de esas y le generan un problema inútil, un problema falso, ¿sí? Un problema mágico. Va a haber un momento en el que nosotros hablemos sobre esa idea de que se abren puertas, por ejemplo, o de que las ciertas posiciones que son de mi cuerpo me quitan la fe y hacen que yo esté invocando a no sé quién, que ni siquiera sé a quién estoy invocando. Esa es una forma de comprender al ser humano muy rara, sumamente rara. Y lo vamos a ir viendo en su momento desde los diferentes ángulos. Desde el ángulo bíblico, lo que Dios dice realmente de esto. ¿Sí? La Biblia nunca dice esto. Dice muchas cosas que son exactamente las contrarias. ¿Sí? Y además, toda la carga antropológica y psicológica de esto. ¿Sí? Es cierto que hay personas súper hipnotizables, ¿verdad? Y hay personas que ahí se van de boca con cualquier cosa. Bueno, pues esas que se cuiden, pero los que no, ¿sí? Nosotros hemos sido renovados en Cristo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, si hay personas que se derrumban por una palabrita, pues hay gentes que no, ¿sí? Ese es un punto que no se toma en cuenta. Es algo así como si ciertas prácticas tienen el mismo efecto en todos los seres humanos, como si todos fuesen frágiles, como si todos fuesen dependientes, como si ninguno se hubiera bautizado, como si Jesús no nos hubiera redimido, como si el Espíritu Santo no tuviera fuerza sobre nosotros. Toda esta cuestión, ¿sí? Está. Por eso ya agradezco esta última pregunta. Quitamos esto y ¿qué queda, verdad? No, pues queda todo esto, ¿sí? De hecho, Nancy Bueno, dice, muy bien.
muchas gracias, súper interesante la plática. Es que tenemos más comentarios, padre. María Luisa dice muchísimas gracias, bendiciones. Graciela dice gracias porque yo ya me sentía culpable porque algún día tomé acupuntura y no le vi nada malo y me quitó la ansiedad. Emilia dice, muy aclaradora conferencia sobre conceptos erróneos acerca de la homeopatía, yoga y acupuntura. Se recurre a todo esto para relajación y alivio de las molestias con medicina natural. Muchas gracias, Padre Octavio. Graciela dice, gracias. Porque yo ya me sentía, sí, lo mismo. Para todos los que nos están viendo, esta plática va a estar en YouTube. Nuestra página que se llama A lo mejor está por llegar, también en Facebook, en Lo mejor está por llegar. Voy a poner este documento del que está hablando el padre, ya lo encontré ahorita en la página oficial del Vaticano, el de Jesucristo portador de la vida. Voy a buscar también el otro documento para que tengan de dónde, o sea, para que no sea nada más de que el padre lo mostró así como el conferencista, el padre lo está tomando obviamente literal, pero para que si alguien quiere leerlo y completo, pues ahí lo va a tener. Está en las páginas oficiales del Vaticano, entonces yo voy a poner el link y ya pueden ir directo por si gustan leer todo el documento, toda la introducción. El padre ya hizo mucha referencia a él, pero por si alguien tiene más dudas sobre el documento. Pues muchísimas gracias, padre. Muchas gracias a todos los que se conectaron. ¿Sí, padre? Muchas gracias. Gracias a ustedes, que pasen buenas noches y me da mucho gusto ver aquí personas conocidas igualmente, ¿verdad? Y bueno, pues ya nos veremos, Dios mediante la próxima semana por ahí. Les ¿Sí? avisamos el horario. Ok. Sí, Con el padre lo publicamos y se los mandamos a todos los que claro, claro. Sí, y si por cualquier motivo algún sábado no se puede, bueno, se avisará y se se podrá. pasará para otro día o para otro sábado, ¿verdad? Ok. Gracias, Bueno, gracias por su... pues muchas gracias, que tengan buenas noches, ¿verdad? Aquí a quienes veo, ¿verdad? Alma, Karina, etcétera. Bueno, que sigan felices, Nancy. Ok, Gracias a hasta todos. luego.